Pero ahora es un buen instante para irnos a ese año 2001 donde comenzaba la andadura. En aquel instante era nombrada María Jesús Aranda Las Heras como defensora del pueblo de Navarra. Después llegaría el 2007 y sería Javier Eneriz Olachea quien cobrara esa presencia en esta institución como defensor del pueblo. Hoy tenemos la fortuna de contar con ellos aquí y por eso les invitamos a que nos acompañen al escenario y nos cuenten la historia viva de esta institución. Un aplauso, por favor. Comenzaremos con ellos. María Jesús Aranda, 2001, defensora del pueblo, en un instante en el que esta institución solamente existía sobre el papel, pero tocaba convertirla en realidad. ¿Cómo fueron aquellos instantes, aquellos momentos? Y gracias por acompañarnos a ambos. Gracias, Cristina. Saludar en primer lugar a la presidenta del Gobierno, al presidente del Parlamento, al defensor del pueblo y a todas las autoridades que hay aquí, que son muy importantes, pero querría expresamente dar las gracias al defensor del pueblo de Navarra, Patxi Vera, por invitarme a participar en este acto de celebración del 25 aniversario de la ley del defensor y poder expresar con palabras que tienen mucho que ver con tu generosidad. Me hace especial ilusión, Cristina, estar aquí con Javier Eneriz, mi sustituto, mi continuador, en esta importante celebración de una institución de la cual me siento implicada personalmente, muy implicada personalmente, ya que en su día tuve el gran honor de iniciarla. En estos 25 años, solo 3 personas hemos compartido este honor, lo que habla de la estabilidad, lo que tú decías, de la institución y el presidente del Parlamento, Patxi Vera, Javier Eneriz y yo misma. ¿Cómo fueron los inicios? Yo los definiría como duros y apasionantes. Lo primero con lo cual me encontré es con la aprobación de un presupuesto del que no tenía ni una mesa prácticamente para sentarme y menos un ordenador. La propuesta a la mesa del Parlamento fue así a mano. Eso sí, conté con la inestimable ayuda del Parlamento y sobre todo del interventor del Parlamento y de mi equipo. Y digo que conté porque él me dio la tranquilidad, la seguridad jurídica de lo que se estaba conformando estuviera conforme a la ley y además cubriera también y me diera una visión de que se podía recoger lo que yo quería hacer. No fue la aprobación del presupuesto. Yo salí elegida, y perdonar, pero esto ya sé que puedo ser una abuela cebolleta, pero yo creo que es el momento de hacerlo. Yo salí elegida con los votos del Partido Socialista, por la cual me presentaron, y por UPN. A la hora de la aprobación del Parlamento estuvo en un tris de no aprobación, porque UPN se abstuvo y votó a favor HB, que si bien no estaba de conformidad, lo más probable, tampoco lo sé, con mi figura, sí que estaba con que se construyera la institución. Yo creo que fue inestimable el cambio, la posibilidad de que nos cambiasen de sede. Pero luego hubo otro hecho que en el marco jurídico y competencial hizo que en muy pocos días nos tuviéramos que poner a trabajar. Yo creo que la elección mía fue aproximadamente el 1 o el 3 de marzo y el día que los asesores se aprobó el presupuesto, encima de la mesa ya había 40 quejas. Yo recogía el dato que tú hablabas ahora de lo que ha sido la institución y yo creo que no hay mejor dato que ese para ver la necesidad de esta institución. María Jesús, en aquel instante tocaba darla a conocer. O sea, la población no sabía y ni para qué servía un defensor. Ahora iremos, lógicamente, porque hubo que hacer una tarea muy importante en ello, ¿no? Y quiero desde aquí, evidentemente, creo que algunos están, algún otro no ha podido venir, dar las gracias a mi equipo. El equipo que me acompañó durante todo mi mandato y que he puesto, a pesar de ser una institución muy personalista,
Si no hubiera sido por el equipo, lo más probable hubiera sido muy difícil que salieran adelante mis propuestas. También en ese mandato, y veo que están aquí, resultaron muy importantes para la institución del Defensor del Pueblo de Navarra el resto de defensores y defensoras que estaban en comunidades autónomas. Nos ayudaron muchísimo, y también aquí veo que hay representantes de las mismas, que nos facilitaron el debate, el contraste de opinión y, sobre todo, el entramado, ver cómo iba a ser el entramado de la institución. Así pues, trabajamos con los objetivos de la institución, tanto en el proceso de relación con los ciudadanos y la tramitación de quejas y consultas, la relación institucional con las administraciones públicas, la difusión y conocimiento de la institución y trabajar por tener también la identidad de la institución que se conformó en ese momento, la identidad visual y corporativa. Estos fueron momentos duros, pero fue también apasionante el trabajo. Los principios fundamentales de la ley que guiaron mi trabajo fueron la imparcialidad, la objetividad, la eficacia, la sencillez en el acceso, la gratuidad y la confidencialidad. Estos principios no me los saqué, no se los sacó la defensora de la manga, sino que están en el fundamento y en el ser mismo de la propia ley y que dirigieron mi trabajo. Y además eso tuvo una repercusión que seguro que tuvo que ver con los medios de comunicación. Los primeros meses de mi actividad en la institución, con los medios de comunicación me preguntaban cómo era posible que una persona que viniera de un grupo político concreto fuera imparcial y se ponía hasta en duda. Esto se terminó a los meses. En unos meses yo creo que la transparencia de la institución y la propia actividad de la institución fue el reflejo de que eso ya no se volviera a preguntar ni a plantear. Por lo tanto, depende también mucho de las personas que lideran estas instituciones. Es que ahí hablamos, María Jesús, hablamos de la independencia, hablamos del verdadero ser de lo que es esa entidad, esa institución. Me vas a permitir un segundito, María Jesús, porque esos fueron los comienzos de no tener una mesa, no tener un ordenador, presentar los primeros escritos a mano, a conseguir dar a conocer esta entidad. Pero vamos a continuar el relato, vamos a llegar al 2007, donde llega la continuidad con Javier Enériz, que estuvo en esta posición, en este puesto, la friolera de 15 años, en los que seguro vio mucho. ¿Qué fue lo siguiente? ¿Cómo se encontró ese instante, ese momento, y cuál era el gran reto en ese momento, Javier? Buenos días, Egunon. Primero saludar a todos los amigos, porque yo os considero a todos amigos ya después de tantos años, que muchos sois autoridades, que muchos seguís siendo o lo habéis sido, y a todos los que han formado parte de esa etapa, de esa vida en distintas fases y en distintas relaciones, ¿no? Pues un saludo y un abrazo. Yo, como dices, llegué en el año 2007 y me lo encontré todo muy hecho. Me encontré que María Jesús había hecho un trabajo excelente y lo que me hizo es pasarme la institución, como se suele decir, en perfecto estado de revista. Y además me encontré una situación de bonanza económica envidiable. Del año 2007. Aquello era hablar de derechos como la renta básica, la cartera de derechos sociales, las prestaciones económicas. Había debates sobre educación para la ciudadanía, había polaridad política como la ha habido siempre. Me lo encontré fácil, hasta el 2011. Pensó que era fácil, pero luego llegó el 2011. Hasta el 2011. El 2011 empezó, yo no había oído nunca aquello de la crisis de la subprime, la crisis financiera, la crisis bancaria, la crisis económica, la prima de riesgo, el déficit, la deuda, los recortes, había que recortar presupuestos y empezaron a hablarse de recortar instituciones y me encontré que si en el año 2010, en aquella época buena, se había incorporado el Defensor del Pueblo al mejoramiento como una institución foral básica, en el 2011-2012 me encontré con que se proponía la supresión de la institución y me tocó defenderla, claro. ¿Por qué? Porque yo creía en ella y creían que hacía un servicio magnífico a los ciudadanos que muchos no saben ni a dónde dirigirse
O sea, no pensemos que son todos letrados y abogados y que todos tienen acceso a la justicia, ¿no? O sea, muchísima gente, la gran mayoría, no sabe a dónde dirigirse y una institución como esta pues les ayuda a guiarse y a convertir sus preocupaciones en eso que llamamos quejas, ¿no? Que en el fondo es una forma de relacionarse con la Administración y sugerirle, recomendarle pautas de cambio. Como digo, me tocó defender la institución. La institución era muy difícil que con el amejoramiento pudiera suprimirse. Se suprimió en Castilla-La Mancha, se suprimió en Asturias, se suprimió en La Rioja, desapareció, pero en Navarra no. Y a partir de ahí, pues ya empezamos con aquella época muy dura, no solo de crisis económica, sino de una política mucho más... Me recuerda algo hoy en día, ¿no? Pero bueno, es que con algunas diferencias, a una política mucho más difícil, con un mucho peor ambiente, ¿no? Había una auténtica crisis política también. Y luego ya pues los años siguientes fueron los del 2015 al 2019, en el que la institución iba siendo recogida en distintas leyes, aparecía como miembro del Consejo de la Transparencia, con la posibilidad de ir al Consejo de Navarra a pedir dictámenes en relación con las quejas, y ya finalmente incluso se reforzó con el apoyo de 50 parlamentarios y también gracias al trabajo, le tengo aquí a Adolfo, gracias a Adolfo Araiz, que hizo el trabajo de convencer a los 50 parlamentarios para que en los casos en que faltase colaboración con el Defensor del Pueblo no hubiera que ir a lo penal. Yo creo que jamás fui, nunca fui a lo penal con ninguna autoridad que no hubiera colaborado, pero sí que al menos teníamos ese mecanismo de las multas coercitivas para dirigirnos, ¿no? Y ya prácticamente entré en la etapa final de la institución después de muchísimos años y de intentar a los ciudadanos de Navarra ayudarles a resolver sus asuntos. Con una pandemia de por medio, con los recortes... Me he dejado la pandemia. O sea, salías de una y caías en otra, ¿no? ¡Plonk! O sea, te venía la pandemia. La pandemia fue horroroso, no solo desde el punto de vista social, sino por lo que implicaba de recorte de derechos sociales. De derechos fundamentales, de derechos personales. No solo la gente tenía que estar en casa, sino que eran sanciones, eran todo limitaciones. Los servicios desaparecieron. Yo me quedé impresionado cuando desapareció el banco de alimentos. La gente no podía ir al banco de alimentos porque ni podía salir de casa ni podía ir al banco de alimentos. Es que estamos hablando de todo lo que hemos vivido en estos tiempos y cuando todo va bien es más fácil defender los derechos. Cuando las cosas flaquean también ahí se ven muy, muy resentidos. Ambos les ha tocado defender los derechos, las libertades de las personas que habitan en nuestra comunidad. Pero ¿ha habido una diferencia entre esos derechos que les ha tocado defender en cada una de esas etapas y también qué desafíos han quedado por abordar y de qué aspectos se sienten, no quiero decir más satisfechos o orgullosos, porque esto no es cuestión de satisfacción o de orgullo, sino de tener esa confianza en que, bueno, hemos avanzado, hemos caminado hacia un futuro mejor? Sí. Yo quería apuntar muy brevemente, antes me has hecho una pregunta respecto de qué hizo la institución para estar presente. La institución visitó, como las Cortes itinerantes de Navarra, toda Navarra, a recibir quejas, a estar con los plenos de los ayuntamientos para explicarles qué era la institución, con todos y cada uno de ellos. Y luego, bueno, pues incluso estábamos en las escuelas, nos reuníamos y era muy gratificante estar con los niños y con las niñas y que participasen en el modelo, en lo que se les proponía. Nos dices cuáles fueron los retos. Yo creo que en la época ya, en la primera etapa, siempre, y eso no ha faltado, lo que se han defendido son los derechos y las libertades, frente a posibles vulneraciones de las administraciones públicas. Y yo creo que ha ido un poco más allá porque no solamente ha sido la parte de la queja individual, sino las colectivas. Estamos, antes decíais, y es verdad, en una Navarra con un fuerte entramado reivindicativo y social y, por lo tanto, han estado siempre las puertas abiertas. También los propios grupos parlamentarios, todos ellos, tenían la puerta abierta de la institución y venían, lógicamente, a plantear sus dudas, a plantear con luz y taquígrafos. Entonces, hubo quejas
de todo tipo, las que son clásicas, de vivienda, de salud, pero hay algunas de ellas, yo querría resaltar 2 o 3. Una de ellas, en salud mental, se hicieron múltiples informes sobre la situación de diagnóstico y me preocupaba muchísimo el tema de la salud mental porque había espacios que habían quedado vacíos respecto de cuando el Gobierno de Navarra, hacía ya años, había hecho su propia desinstitucionalización. Y había personas que no podían, no estaban cubiertas todavía, y no eran solamente las personas, sino incluso las familias. En el tema de menores, en el tema de abusos de menores, en aquellos momentos del año 2001 al 2007, luego se ha avanzado, pero entonces no, había un recorrido muy importante respecto de los malos tratos y no teníamos, se hizo una jornada con el fiscal jefe de menores de España en Navarra y los datos que pudimos obtener, y con Save the Children, no pudimos obtener datos cuantitativos reales porque lógicamente se producían en situaciones de intimidad. Pero ya venía alguna familia a presentar su consulta a ver qué podía hacer. Y fue bien difícil. También en el tema de mayores, lógicamente, no quiero abrumar, pero fueron muy importantes las quejas que se presentaban. Evidentemente, en el tema de mayores, Navarra ha ido por delante siempre, pero lógicamente se ha modificado mucho la visión que se tenía como persona de la persona mayor de la que se tiene en la actualidad. Hablar de edadismo hoy se habla, pero del 2001 al 2007, y no sé a ti qué te pasaría, ocurrió lo mismo. No se hablaba prácticamente. Y una de las cuestiones más importantes de las que yo no orgullo, porque yo no he sentido, no ha sido orgullo, ha sido servicio público, ha sido trabajo. Uno de ellos, y no tiene que ver en principio aparentemente con los derechos, fue que la ley del defensor del pueblo por fin fuera contenida en la LORACNA, porque eso le daba una estabilidad para su no reforma y para que sus mayorías fueran las que han estado toda la vida y, lógicamente, yo creo que ha sido un paso muy importante de institucionalización reconocida como está la Cámara de Contos y otros órganos. Es, en cierto modo, blindar o proteger los derechos y las libertades de las personas. Continuamos. ¿Qué derechos coparon la atención en ese tiempo? Todos. Todos, yo creo que todos, en 15 años todos. Y servicios públicos tocados, pues casi todos. O sea, incluso algunos en los que no tenías competencia, que tenías que dirigirte de una manera colateral, ¿no? para intentar ver de qué manera ayudabas a reparar. Y de todas las formas posibles tenías que proteger los derechos, ¿no? Unas veces con recomendaciones, otras con sugerencias, otras veces con recordatorios de deberes legales, con mediaciones de todas las formas habidas y posibles, porque los problemas de los ciudadanos afectaban a todos los derechos, ¿eh? Y siguen afectando, ¿eh? Desde consumo, menores, mayores, euskera, vivienda, salud mental, salud de lo normal, todo, las listas de espera, absolutamente todo te lo encontrabas en tu actividad diaria, ¿no? Y el orgullo era pues vaciarte, intentar solventar los asuntos, y la frustración era no poderlo hacerlo, ¿eh? Y te vas pues como los porteros que han evitado muchos goles, pero los que les duelen son los que le han metido, ¿no? O sea, y no has podido hacer otra cosa. Yo quiero añadir algo muy importante, porque aquí hay representantes y autoridades de todo tipo. A la vez de que la institución hacía su trabajo fundamental, también a las administraciones públicas, que en algunos casos hubo que tirar de las orejas, ya Javier le pasaría lo mismo por la no contestación en los momentos adecuados y demás, porque también las administraciones públicas, todas ellas, tenían la capacidad de obtener información y de tener un diagnóstico y de testar cómo estaban las administraciones públicas, cada una de ellas, precisamente a través de conocer de las propias quejas que se les presentaban y la presentación de informes, evidentemente. Estamos hablando de continuar camino, de avanzar, de colaborar. Sí. ¿Sí o no? ¿Erais bienvenidos o no tanto cuando ibais con esas quejas a las diferentes administraciones? ¿Perdón? ¿Erais bienvenidos? ¿Se os abría la puerta con una sonrisa o decían, que viene el defensor, que viene la defensora aquí a tirarme de las orejas? Y le robo la expresión a María Jesús.
Hombre, pues Brevemente, por favor. hay de todo, hay de todo. En la viña del Señor. Hay de todo. O sea, hay gente que Pero es te normal. recibe bien y hay gente que te recibe, pues ya está aquí este pelma, ¿eh? Y contéstale lo menos posible y a dónde vas manzanas traigo, ¿no? Pero bueno, o sea, en líneas generales, la gran mayoría de las administraciones está con gente profesional e intenta salir también ellos bien del paso, ¿no? Es la actitud de mejora. Sí, yo creo. O se me ocurre lo mismo que a Javier, pero añadir que todos los informes que se fueron presentados en el Parlamento y que no eran aprobados porque no es competencia de rendir respecto del defensor, rendir cuentas como tal para ser aprobado o no su gestión, fueron aceptados todos favorablemente, todos. Y eso indica lo que yo entiendo entre lo que suele ser la posición personal de cada uno que se aguanta respecto de lo que piensa cuando es representante y la opinión social que hay que contenerse más y, por lo tanto, contenerse también con la institución del defensor del pueblo. Son la voz del pueblo. Les queremos agradecer su dedicación a lo largo de las diferentes etapas que les tocó en la puesta en marcha, en la continuidad y también que hoy estén aquí en esta celebración. ¿Algo se ha dejado, Javier, de decir? Sí. Muy brevemente, por favor. Y brevísimo, yo quiero agradecer al Parlamento todos los años de confianza que se iban renovando uno tras otro, ¿eh? Y también agradecer al equipo con el que compartí tanto tiempo y tanto trabajo, ¿no? De nuevo hablamos de personas. Gracias. Gracias. Por todo lo realizado. Un aplauso para ellos, por Mila favor. Esker.